Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, inversores? Bueno, acá estamos nuevamente haciendo este cierre de semana, ¿sí? El weekly semanal con todas las novedades de la semana, así que nada, rapidito y al grano, como siempre digo, hoy cierre de semana con especial así medio tranqui, pero algo que me estuvieron preguntando, así que vamos a hablar un poco sobre un poco esto del horizonte de inversión y bueno, y cómo minimizar un poco el tema de los riesgos de la volatilidad. Pero bueno, nada, así que arranquemos con este cierre de semana, primero con las novedades y después continuamos, ¿sí? Avancemos. Bueno, gente, acá estamos, acá estamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar primero con la novedad de como todos los cierres, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos primero como para empezar a arrancar? Bueno, siguiendo un poco acá con el contexto internacional, ¿sí? Esto que venimos hablando toda la semana, del tema de las tasas, ¿sí? De la Fed. Bueno, la realidad es que la novedad de esta semana fue que aparentemente los analistas, hay un 88,5% de los analistas están ya, están viendo y están recomendando que aparentemente Jerome Powell, ahí el presidente de la Fed, estima para el 26 de julio, acuérdense que el 26 de julio está la reunión, sí, está la reunión con la Fed, así que bueno, estiman que para el 26 de julio el Jerome Powell piensa, aparentemente lo que los analistas están consensuando es que va a subir las tasas, ¿sí? A un 25 puntos básicos. La realidad es que, y a ver, ¿por qué hablamos tanto de esto? ¿Sí? O sea, porque digo, cuando uno ve el mercado de Estados Unidos, lo que está viendo que está viendo una pequeña recesión, ¿sí? O sea, digo, la inflación se está controlando, la inflación va bajando y también se está viendo una pequeña recesión. De hecho, hay una baja en el sector manufacturero también, ¿sí? Producto obviamente de también esta suba que estamos teniendo en las tasas. Pero entonces uno dice, che, bueno, pero ¿por qué tal vez, no se para con esto, ¿no? ¿Y por qué se sigue hablando esto de que tal vez Jerome Powell piensa ahora en la reunión de julio que va a tener esto de subir las tasas en 25 puntos básicos? La realidad es que ya ha tenido algunos antecedentes Estados Unidos en otra oportunidad con otros presidentes en donde ha pasado esto, se ha controlado la inflación, no han subido las tasas y después se le disparó y bueno, nada, se llevó puesto al presidente de la Fed, presidente de Estados Unidos y todo. Entonces digo, la realidad que entiendo que viene por ahí la mano, Jerome Powell no debe querer que se le dispare la inflación y la realidad que el objetivo de la Fed un poco es ese, ¿sí? Es controlar la inflación. La realidad que el objetivo de la Fed no le interesa si esto produce una recesión, porque digo, eso después se soluciona fácilmente de otro aspecto, ¿sí? La realidad que la Fed, su objetivo es un poco esta, ¿no? El tema de controlar la inflación. Y bueno, por eso tanto esto del tema de las tasas y demás que venimos hablando semana tras semana, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué es lo que hace? Como decimos siempre, digo, la suba a la tasa lo que hace un poco es reducir la masa monetaria de la economía, ¿sí? Entonces digo, esto, por eso que también al sacar plata de la economía es que agudiza un poco el tema de la recesión. Pero nada, no es nada que no se pueda solucionar en Estados Unidos. De hecho el mercado viene bastante bien, así que nada, entiendo que va a ir por ahí, por esta suba de 25 puntos, pero nada, la inflación viene controlándose, viene bien, así que viene desacelerando. Después que tenemos, bueno, después tenemos para Rusia también que se sumó a la restricción del petróleo. Acuérdense que no sé si lo dijimos en otra oportunidad, el petróleo, la cotización del petróleo, la verdad que el precio está bajando bastante, ¿sí? Bueno, nada, aparentemente Rusia en un principio no quería sumarse porque, bueno, nada, la realidad que las exportaciones que tiene hacia China y demás
nada, necesita dinero por el tema de la guerra y demás de Rusia, entonces no quería sumarse a esto, digo, para seguir fomentando las exportaciones, pero bueno, aparentemente ahí Rusia se suma a esta restricción de petróleo, ¿sí? Y va a reducir sus exportaciones en 500.000 barriles diarios, ¿sí? Esta decisión básicamente es para poder controlar el tema del precio, ¿sí? Lo que quieren hacer ahí junto con el tema también adicionalmente lo que está pasando con el tema de la OPEP y demás, que lo que quieren hacer justamente es que el precio no siga bajando, ¿sí? Esto es para limitar el tema de la oferta del petróleo, ¿sí? Nada, actualmente viene cayendo, está aproximadamente en $65, y bueno, lo más probable es que esto haga subir el tema de la cotización del petróleo y nada, debería estar aproximadamente en $80, así que bueno, lo más probable es que esta decisiones que está tomando el tema de la OPEP y bueno, y ahora Rusia que también se suma con esto, puede hacer que el tema del precio del petróleo vuelva a sus valores normales, ¿sí? Ojo, para tener en cuenta esto también, que esto se puede ver reflejado en empresas de energía o inclusive en el índice del ETF del XLE, ¿sí? Que es un índice también energético. Así que nada, lo más probable es que podamos ver novedades también ahí. Después que tenemos, bueno, tenemos para el tema del Reino Unido, ¿sí? El tema del Reino Unido que no puede controlar su inflación en contraposición a la Unión Europea y en contraposición a Estados Unidos, que viene bastante bien el tema de esto que está controlando la inflación. Bueno, el Reino Unido es el único país desarrollado que está teniendo problemas con el tema de la inflación, que no puede controlarlo. Sí, de hecho ya se ha subido las tasas en 50 puntos básicos y lejos de estar controlada, sigue ahí bastante caliente. Así que nada, esto es como para tenerlo ahí un poco en la mira, ¿sí? Porque esto le pone un poco de presión también a todo lo que es otras economías, como puede ser la Unión Europea. Y después, bueno, nada, para terminar un poquito, el tema de noticias locales, ¿sí? Bueno, acá nada, el tema de la inflación se viene desacelerando, pero la realidad que esta desaceleración que hubo en mayo fue algo rara, ¿sí? Fue algo rara. La verdad que la mayoría de los analistas venían pronosticando más del 8% y que haya estado por debajo del 8% fue un dato medio raro, ¿sí? Esto que se publicó, pero bueno, nada, en sí se desaceleró. Pero los sectores privados lo que advierten es que, nada, ya cerrando el semestre, ¿sí? Ya prácticamente estamos cerrando el primer semestre. Lo que advierte el tema de los sectores privados que lo más probable es que terminemos arriba de un 50%, ¿sí? Nada, un numerito bastante alto, ¿sí? El tema de terminar en un 50% arriba para el primer semestre es bastante alto, estaríamos hablando más del 100% anual. Así que nada, vamos a seguirlo a ver cuál es el número del primer semestre, pero ya se estima que sea arriba del 50%. Y después, nada, un dato ahí de color, bueno, el tema del viernes que pagó al FMI, tenía que pagar la Argentina. Bueno, efectivamente pagó 2.700 millones de dólares, ¿sí? Que fue pagado el tema con DEX y con yuanes. Esto también, el tema del acuerdo con China fue bastante positivo, ¿sí? Así que nada, es un buen punto a tener en cuenta, una buena iniciativa de pago para lo que es el Fondo Común de Inversión. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora para poder renegociar a fin de mes el resto, ¿no? Pero bueno, es una buena iniciativa, lo vieron como positivo esto, ¿sí? Así que bueno, continuando un poco más con el tema del mercado local. El dólar aumentó ahí, volvió a subir al 2% semanal, ¿sí? De 2,6750 que estaba, pasó a 273, ¿sí? Volvió a su 2% semanal. Así que nada, ahí pegándole lindo. El riego país bajó, ¿sí? La verdad que el riego país, a ver, no bajó, sino que se mantiene. De hecho, ustedes acá pueden ver que está en 2.113 puntos, pero que el miércoles bajó. Y esto, digo, de repente digo, el miércoles fue una linda bajada que tuvo el Riego País. De hecho, bajó abajo de los 2.000 puntos, ¿sí? Y bueno, nada, después el jueves volvió a subir y cerró el viernes en los 2.113 puntos, ¿sí? Así que nada, ahí se mantiene bastante estable igualmente.
lo que es el tema del riesgo país, ¿sí? Bueno, acá le traje el grafiquito este, más que nada es una comparación del contado con liqui versus el MEP, sí, más que nada para estar atento ahí, esta semana se amplió un poco la brecha, perdón, el tema de la brecha que está habiendo entre el MEP y el contado con liqui, bueno, se amplió un poco esta brecha, de hecho se mantuvo bastante planchado el MEP a 4.85 y el contado con liqui que cerró a 516, la verdad que nada, como para seguir el tema este, ¿sí? Pero bueno, nada, es importante también estar atento con esto porque lo más probable es que esta brecha vuelva a comprimir y bueno, lo más probable es que tal vez el MEP suba un poquito más, ¿sí? Bueno, y después, ¿qué es lo que tenemos acá? Como siempre, el tema de las obligaciones negociables. Acá le traje algunas, como para no digo, la más importante, como para no explayarnos tanto. Bueno, algunas novedades y comentarios a tener en cuenta. El tema de la novedad de generación mediterránea, ¿sí? La MRCAO y la MRCAD en su ticket en dólar. Bueno, la verdad que sigue liderando el mercado con su TIR arriba del 18.5%. Es una TIR bastante interesante. E igualmente es una obligación negociable para lo que son más perfiles más agresivos, ¿sí? Esto también tiene un poco más riesgo que tal vez otras TIR que son un poco inferiores y un poco más conservadoras. Esta es una obligación negociable para perfiles un poco más agresivos, pero bueno, al que sea acorde a su perfil, digo, viene ahí lidiando con el 18.5%, ¿sí? Después tenemos, ojo, el tema de a considerar, el tema del que es lo que son los temas de los pagos de cupones, ¿sí? Que me estuvieron también preguntando esta semana el tema de los pagos de cupones. Ahí tenemos la de IPF, el cupón y el ticket IMCIO, ¿sí? Y su ticket en dólar IMCID, que pagó cupón, ¿sí? Así que nada, acuérdense que esto liquida aproximadamente, tarda 96 horas, ¿sí? A liquidar. Y bueno, los próximos pagos de cupones tenemos que la de IPF, la ICA 6O y la ICA 6P en su ticket en dólar, que paga el cupón ahora el 28 de julio, ¿sí? Está muy próximo a pagar cupón. De hecho, también tiene muy buena TIR esta como para comprar. Lo único, esta obligación negociable lo que tiene es que tiene un mínimo de 1000 nominales, ¿sí? Son 1000 nominales, así que nada, como para tener en cuenta. Y después la otra de Generación Mediterránea, que también paga cupón ahora el 10 de julio, ¿sí? Que es la MRCEO, ¿sí? Esa también paga ahora, ya cortó cupón, acuérdense que corta 48 horas antes, ¿sí? Y paga cupón el día 10 de julio, así que ya 48 horas antes, una vez que corta cupón, no se aconseja comprarla, pero bueno, también está pagando cupón. Y bueno, después tenemos la de aeropuerto, ¿sí? la RCI 0, que ya no está en un momento de compra, ¿sí? Pero tampoco un momento de venta, ¿sí? Yo lo que, nada, me parece que comprimió un poco el tema de la TIR, así que no está para comprar todavía, pero sí es interesante porque tiene amortizaciones, ¿sí? Esta obligación negociable tiene amortizaciones, así que nada, el que la tiene yo diría mantenerla por el tema también de el pago de las amortizaciones. Pero bueno, nada, esto es en líneas generales un poco las ON un poco más importantes que estamos teniendo esta semana en cartera. Y después, ¿qué tenemos? Bueno, acá le traje un poco, ya volviendo a lo que es mercado internacional, cómo viene el tema del índice, el Standard Poor's 500. Bueno, ya habíamos dicho que el movimiento a su soporte de 4.300 puntos, ya lo había realizado, y que seguimos estimando que va a ir a su nuevo máximo de 4.500 puntos, ¿sí? Aunque el mercado obviamente comprimió y comprimió bastante, ¿sí? Acá pueden ver que el mercado había llegado hasta acá y comprimió bastante, pero bueno, es normal, la verdad que es normal, viene un mercado bastante en alza, así que es sano que en algún momento comprima un poco, pero si miramos un poco el tema del VIX, la realidad es que el VIX no sigue bajo, al margen que se haya subido un poco, de hecho tuvo un pico en los 17, pero miren cómo después bajó nuevamente el VIX, ¿sí? Y hoy en día cerró la semana en 14.82,
Así que la realidad que el VIX sigue bajo, ¿sí? Independientemente de este pico que tuvo acá, sigue bajo. Así que nada, yo para mí esto puede seguir haciendo nuevo máximo, ¿sí? Es sano esta corrección. Algunos me estuvieron preguntando, bueno, nada, se asustaron un poco por la corrección del mercado, porque la verdad fue una semana bastante roja, como quien dice. Pero bueno, nada, la verdad que lo que yo siempre digo también en estos casos, digo, a ver, si hay algún instrumento que uno compró y no lo deja dormir tranquilo, gente, para mí es un instrumento que deberían o venderlo o cambiar, porque no, digo, uno debe invertir y estar tranquilo, ¿sí? Cuando uno tiene ya esta cosa de que no te deja dormir tranquilo porque, uy, bajó y esto y lo otro, bueno, evidentemente, seguramente lo que esté pasando es que compraron un instrumento que no era para su perfil, ¿sí? Por eso esto es lo importante de manejar bien el tema de los perfiles, lo digo, el perfil de cada uno, ¿no? El perfil que uno tiene y en base a eso comprar el instrumento de inversión. Así que, bueno, lo que nos compete para esta semana un poco, y hablando del riesgo, es un poco esto de la volatilidad del mercado, ¿no? También esto surge de algunas preguntas que tuvimos también esta semana, en donde, nada, con esta baja del mercado, ¿sí? Algunos se asustaron un poco, y esto del tema de la volatilidad del mercado. Bueno, la realidad que la renta variable es mucho más volátil. Yo acá le traje un comparativo, ¿sí? Entre lo que es renta fija y renta variable. La realidad que la renta fija, obviamente que tiene menos riesgo, la renta variable tiene mayor riesgo porque tiene mayor volatilidad. Obviamente que también, digo, digo, ¿cómo podemos minimizar, ¿no? Y lo que nos compete un poco de la clase de hoy. Entonces, digo, ante estas bajas que tuvimos esta semana y ante estas consultas y no sé si llamarlo miedo, pero digo, estas consultas que hubo de algunos de los alumnos en donde decían, bueno, che, ¿qué hacemos? Digo, ¿salgo a vender? No. O sea, lo que yo digo es, primero tenemos que saber bien el tema del perfil de cada uno, ¿no? Digo, si somos un perfil agresivo, un perfil conservador, un perfil moderado. Digo, esto es importantísimo porque, digo, en base a eso se eligen los instrumentos de inversión. Obviamente, la renta variable tiene mayor volatilidad y está este riesgo de suba y baja, ¿sí? Tal vez una renta fija tiene mucho menos riesgo. Ahora, ¿cómo podemos minimizar? Y digo, porque digo, generalmente la renta variable requiere mayor también educación financiera. Y a veces lo que pasa en la academia es que tal vez los alumnos, mientras van aprendiendo, ya se quieren mandar a invertir en instrumentos más volátiles y en renta variable. Bueno, digo, entonces, ¿cómo podemos minimizar esta renta variable? De hecho, es un año bastante bueno para el tema de la renta variable, ¿sí? Tal vez años anteriores, como el año pasado, era más, digo, era mucho más, era mucho más el auge para la renta fija, ¿sí? No, como venía la renta variable venía en baja, no se invertía tanto en renta variable. Como ahora el mercado está, esto que hablamos del Standard Poor's 500 y generando nuevos máximos y demás, bueno, como la renta variable como que está bastante en alza, sacando esta semana, entonces, bueno, generalmente hay muchos que invierten en renta variable. Bueno, ahora hay que tener en cuenta que la renta variable es para perfiles un poco más agresivos. La renta variable requiere de una educación financiera. Y esto de cómo podemos minimizar el riesgo que hay en la renta variable. Bueno, y ante esta pregunta, ¿sí? Hay varias formas de minimizar el riesgo. Primero es la educación financiera. Digo, uno teniendo mayor educación financiera puede minimizar el riesgo, porque digo, de repente al tener mayor educación financiera se puede hacer análisis técnico, análisis fundamental, predecir precios futuros y demás, y esto ayuda a minimizar un montón el riesgo. Pero digo, para tal vez la gente que todavía no llegó al análisis ¿sí? O a desarrollar este nivel de educación, bueno, listo, tal vez lo que pueden hacer, digo, esto para minimizar un poco hay dos. Uno es contemplar que la renta variable es para largo plazo, ¿sí? Digo, entonces, el horizonte de inversión, ¿sí? De una renta variable es mayor a 2 años, digo, es para largo plazo. Y ahora vamos a explicar un poco esto para que se entienda un poco más, ¿sí? Con algunos ejemplos.
Y lo que les traigo acá es el tema de la renta variable, un ejemplo cualquiera de una acción. En este caso le traigo la acción de Johnson Johnson, ¿sí? Que tal vez es una acción bastante conservadora, es una empresa que está consolidada hace mucho tiempo, ¿sí? En el mercado, pero podemos ver cómo en un año tuvo una pérdida del 10%, ¿sí? Digo, cuando nosotros vemos y analizamos Johnson Johnson, vemos que en un año tuvo una pérdida del 10%. Entonces digo, nadie quiere perder, ¿sí? Pero acá el error está, ¿sí? Que cuando estamos analizando en un año, digo, no, es una renta variable y es una renta que requiere de más horizonte de inversión. ¿Por qué? Porque el horizonte de inversión lo que hace es justamente minimizar el tema de la volatilidad del mercado, ¿sí? Si nosotros compramos esto y lo vendemos a un año, lo más probable es que hayamos perdido ahí el 10%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Acá le traje también otro caso. Coca-Cola también es una empresa súper consolidada, es una empresa muy importante, ¿sí? Allá en los Estados Unidos, pero sin embargo, si vemos el último año, perdió un 5,53%, ¿sí? Tuvo una pérdida en las acciones. Entonces, ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque estamos hablando que son renta variable y que lo que requiere de un horizonte mayor, ¿sí? Son renta variable y la volatilidad se minimiza con un horizonte mayor, ¿sí? Entonces, de repente, si vamos a un horizonte mayor, la misma acción de Johnson Johnson a 5 años tuvo una ganancia del 27,25%, ¿sí? Entonces, a 5 años podemos decir que nosotros obtuvimos casi un 30% de ganancia en dólares, ¿sí? Comprando solamente la acción de Johnson Johnson. Y si vamos para el caso de Coca-Cola, ¿sí? Lo mismo. A 5 años tenemos una ganancia del 33,78%. O sea que casi un 34% de ganancia en dólares solamente con una acción, sí, que mantuvimos a 5 años. Entonces, digo, esto de ampliar el horizonte de inversión es fundamental para poder minimizar el tema de los riesgos, sí, y para poder obtener ganancias. Digo, entendiendo de que es una renta variable, sí, y que su horizonte mayor de inversión debe ser mayor a 2 años, sí. Y después ya dijimos que el horizonte de inversión, digo, prolongando el horizonte de inversión, uno obtiene y minimiza el tema de los riesgos. Y después también dijimos que la educación financiera también minimiza el tema de la volatilidad, porque uno tal vez al hacer un análisis técnico del precio puede predecir un precio futuro, ¿sí? Y de esta forma saber cuándo comprar que esté barato y cuándo vender que esté caro. Entonces, de esta forma también se minimiza mucho el tema de los riesgos con un horizonte un poco más corto, ¿sí? Y tal vez no teniendo la acción tanto tiempo como 5 años. Pero, y después, la tercera opción de minimizar el tema de los riesgos, cómo podemos minimizar el tema de los riesgos, es a través de la diversificación, ¿sí? Y acá les traigo como para que puedan ver cómo tal vez, volvemos para atrás un poquitito, cómo tal vez en Coca-Cola en un año habíamos perdido un 5%, como tal vez en Johnson Johnson habíamos perdido casi más de un 10%, y cómo cuando diversificamos e invertimos en un índice como puede ser el Standard Poor's 500, aunque invirtamos en un año, ¿sí? O sea, acá estamos invirtiendo a un año, no a 5, y cómo al invertir en el Standard Poor's 500, que es un índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, dentro de este índice está Coca-Cola, dentro de este índice está Johnson Johnson, porque son empresas muy importantes, y podemos ver cómo en un año obtuvo un 14% de rentabilidad. ¿Sí? Que es importantísimo esto, digo, o sea, entendiendo que en Estados Unidos tenemos un 6% de inflación en dólares, sí, aproximadamente, digo que nosotros hayamos obtenido en un año con un índice por solamente diversificar la cartera un 14% en dólares, digo, estamos obteniendo una rentabilidad mayor a la inflación de Estados Unidos, ¿sí? Así que digo, el tema de la diversificación de cartera es otro punto muy importante como para poder minimizar el riesgo de la volatilidad del mercado, ¿sí? Así que nada, le quería traer esto ante la consulta de esta semana, y esta semana, como les dije, que fue bastante roja, así que digo, hubieron varias consultas, bueno, quería traerle un poco de esto como para que sepan cómo minimizar el tema de los riesgos, ¿sí? Cuando uno invierte en renta variable, y poder contemplar estos 3 puntos que son muy importantes a la hora de invertir en acciones o CDR. Así que bueno, como siempre les dejo acá, gente, el tema de mi QR, si quieren escanear el tema
y tener mi contacto, hacerme las preguntas que sean necesarias o inclusive si quieren anotarse a la lista de espera para el futuro curso, lo que seguramente estemos abriendo en el mes que viene, en el mes de agosto, estemos abriendo un nuevo acceso a los cursos, ¿sí? Así que nada, cualquier cosa, por el momento están cerrados, así que pueden ahí escanear el QR y anotarse en la lista de espera, me mandan un WhatsApp y yo los contacto y lo charlamos bien en privado, ¿sí? Pero bueno, o cualquier consulta que quieran hacer, como siempre estoy ahí a disposición, así que ahí tienen mi contacto. Así que nada, gente, espero que les haya gustado y nos vemos entonces la semana que viene con un poco más de novedades financieras. Hasta luego.